ella tiene culo grande, pero natural. Dice que lo heredó, no, dice que lo heredó de su mamá, algo así es la canción. Qué bello, qué hermoso. Bello. Qué romántico, sí, sí. Y así comenzamos este podcast. Hablando de culos grandes y naturales, sí. Pero ¿sabes qué otra cosa es natural? Las tetas. Los sueños, las tetas. Como decía, hay una, una compañera en el trabajo que se puso extensiones, ¿no? Y entonces ella dice, no, porque este es mi pelo, este es mi pelo. Claro, tú lo pagaste, o sea, eso es tuyo, tú lo pagaste. Así le decía a la encargada. Y sí, eso es tuyo, por algo lo pagaste. Es que así yo también lo digo, por ejemplo, esa gente que tiene senos operados, trasero operado, nariz operada, viene y dice, es que esto es mío, obvio, si usted lo pagó, es suyo. O bueno, o si se lo regalaron, es suyo también. Bueno, pero se sometió a una cirugía y eso también es bastante. Sí, ahora que no es su... Es que no sé cómo llamarlo, porque no sé si natural sea la palabra correcta. Sí, yo estaba pensando en natural, o sea, no, no son las nalgas con las que Dios la trajo al mundo. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Okay. ¿A dónde íbamos? No sé por qué a ti se te antojó de recordar esta canción que ni sé qué verga. Pero bueno, o sea, íbamos a hablar de los sueños, pero si quieres hablamos de las cirugías estéticas y de los culos naturales o no naturales. Que lo heredó de su mamá. Bienvenidos a este nuevo episodio de Saturados Podcast. Por acá les habla Andrea Teixeira y por allá, del otro lado del charquito, les habla mi invitado perenne y amigo espectacularmente bello, Eleiser Suárez. Hello. Me da risa porque dices al otro lado del charquito. Me da risa, no me estoy riendo, pero ok. Me parece gracioso que dices al otro lado del charquito y la gente puede pensar que estamos a un océano Atlántico de distancia. Y no, a un río de la Plata de distancia, nada. A un río de la Plata. Esto se cruza en buquebús 45 minutos, ¿qué tanto? ¿Te imaginas que no haya coronavirus y que tengamos la capacidad económica y física de cruzar nada más para grabar el podcast? No, no, no. Tú vas a venir para acá a visitarme. Para hacer cosas laborales como el podcast, ¿verdad? Que nos da tanta plata. eh, Vas a venir a visitarme porque tú eres mi amigo precioso y tú cruzarías ese fucking río de la Plata por mí. Creo yo. Sí, obviamente es un sueño. Pasa que ahorita vivimos en pesadilla y entonces no se puede. Y bueno, antes de empezar de lleno con el tema, vamos a recordarles a quienes nos escuchan que pueden seguirnos a Eleiser y a mí para, no sé, si quieren stalkearnos, ver las cosas bien interesantes que subimos a nuestras redes sociales, como Instagram, @Eleiser Suárez, Eleiser con J con Z, y yo estoy como @Ines ARTX, Ines Arts. Por ahí nos pueden buscar en Instagram. Y también les recordamos que tenemos varias plataformas por las cuales sale nuestro podcast hermoso y precioso, las cuales son YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. Por ahí usted coloca Saturados Podcast y les aparece este precioso podcast. Y es precioso porque es natural, no tiene nada de operaciones ni cirugías estéticas. Ok, bueno, y vamos a hablar del tema al que vinimos a hablar, que son los sueños. Me imagino que todos hemos soñado. Pasa que unos los recordamos
algunos con más lucidez que otros, pero todos hemos soñado porque es un mecanismo natural del cerebro, ¿no? Pero, sin embargo, yo siempre que, por ejemplo, le digo a mi mamá, no, dormí mal, soñé tal cosa, no sé qué, y mi mamá siempre me dice, ay, pero tú sí sueñas, yo no sueño nada. O sea, mi mamá toca la cama y eso se convierte en un tronco, eso no escucha, no ve, no, nada, nada, o sea, y según ella nunca sueña. Pero es un proceso bastante natural del cerebro, la verdad. Yo creo que a tu mamá le pasa lo que me pasa a mí. Y es que, digamos que no es que no soñamos, sí soñamos. Lo que pasa es que somos ese tipo de personas que cuando nos despertamos, eh, inmediatamente como que nuestro cerebro pasa un switch. En mi caso porque siempre me despierto apurado. O sea, yo siempre me despierto con cosas por hacer. Entonces yo me despierto y estoy, tengo que hacer esto, pum, pum, pum. Y eso voy como en la media. Y entonces mi cerebro automáticamente borra lo que soñé. O sea, como que no hago respaldo, ¿entiendes? Es como la computadora. Si tú no haces respaldo, vas a perder lo que hiciste. Entonces yo siento que soñar, en mi caso, y supongo que a lo mejor también es lo que le pasa a tu mamá, es como cuando estás en un trabajo y se te va la luz y no guardas. Entonces despertar es cuando se va la luz. ¿Entiendes? Y si no guardaste antes, te jodí. Entonces, entonces, eso me pasa. Yo para recordar los sueños tengo que, o sea, como apenas despierte, como hacer como un backup, o sea, como recordar qué fue lo que soñé y es que me queda grabado el sueño. O que haya sido un sueño muy, no sé, muy intenso y que yo me haya despertado precisamente por el sueño, o sea, que me desperté por lo que estaba soñando. Entonces, creo que es lo que quizás le pasa a tu mamá y es lo que a mí me pasa. O sea, cuando la gente me pregunta cuáles son mis sueños, sueños literal de haber soñado, de haber estado dormido, me cuesta un montón recordarlos, no recuerdo mis sueños. Admiro mucho a la gente como tú, que todos los días se recuerdan perfectamente lo que soñaron, pero ¿cómo haces? Yo quiero recordar lo que soñé. No, yo no lo recuerdo perfectamente. Muchas veces recuerdo más algunos momentos del sueño. No es que recuerde todos los días, pero son muy seguidos los sueños que recuerdo. Que muchos son algo perturbadores. Otros son más divertidos. Y bueno, a mí otra cosa que a mí me pasa con mucha frecuencia cuando estoy soñando es que cuando, a ver, yo supongo que cuando estoy como en ese nivel más profundo del sueño, donde la historia que a lo mejor estoy soñando, para la redundancia, eh, digamos, está como más, como en su mejor momento, mi cerebro se da cuenta que estoy soñando. Entonces, como que soy consciente de lo que estoy soñando. Y entonces empiezo yo bueno, estoy soñando esto, pues ahora quiero soñar. Ahora me quiero ir por aquí. O digo, me gusta el sueño, vamos a que siga fluyendo. Y si no, mi cerebro dice como, no, es un sueño, suelta el sueño. Este, no sé por qué. Supongo que también viene de mi problema de dormir, quizás que tengo, pero me pasa muy seguido que cuando estoy en un sueño como tal, o sea, como en ese momento más genial del sueño, eh, mi cerebro dice, mira, esto es un sueño. Sí, 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 hay veces en que, a mí me ha pasado en que hay veces en que el sueño es tan intenso, como tú decías, que ya hay un punto en el que yo digo, esto no está pasando de verdad. O sea, y caigo en cuenta de que es un sueño y digo, ah, bueno, busco la manera de despertar o si no, trato de continuar el sueño como que intentando moldearlo, no sé, o sea, como que, sí, transformarlo, no sé. Ya en ese punto es como que estás entre despierto y dormido, estás ahí como en un limbo. Correcto, es correcto. Y igual también, ¿sabes qué me pasaba de niño? Tengo mucho tiempo que no me pasa, que estar en un sueño, ser consciente que estás en un sueño, intentar despertarte y no poder. No sé si te pasaba. No, a mí lo que me pasó, que fue la horrible que me ha pasado en cuanto a dormir, fue parálisis del sueño. Horrible, espantoso. Me ha pasado una sola vez en la vida, no quiero que me vuelva a pasar. Pero bueno, Cuéntamelo más, porque la única, o sea, el único proceso,
o a ver, lo único que yo tengo en mente de una parálisis del sueño es el personaje de la serie La Maldición de Hill House. Es la única que tengo como es, pero cuéntanos tú, cuéntanos tu historia, cómo es. O sea, según tengo entendido, la parálisis del sueño es porque, tipo, estás durmiendo, ¿no? Y llega un momento en el que tú te despiertas, porque a mí me pasó que yo estaba despierta, o sea, mi cerebro se despertó, tenía los ojos abiertos, pero como que mi cuerpo todavía no había reaccionado al despertar del cerebro. Entonces todo lo que era mi cuerpo no se podía mover. Por más que yo quisiera, que yo decía, y ni siquiera podía hablar nada, o sea, yo estaba así tumbada en mi cama, boca arriba, mirando al techo y mirando hacia los lados y no lograba moverme, entonces era como que, claro, entras en una desesperación porque tu cuerpo no responde y tú estás despierta y dice, entra ese cuento viejo que dice que fue que un muerto se te subió encima, que es horrible. Pero en realidad, según lo que leí después, es que pasa esto, o sea, que el cerebro despierta antes que el cuerpo. Por eso el cuerpo permanece inmóvil por unos minutos, que parece que son horas, y yo estaba así, o sea, tirada en la cama y no podía moverme nada, y andaba con los ojos abiertos, y yo decía, pero estoy despierta, ¿por qué no me muevo, coño? Y cuando por fin pude y era también eso de que quería gritar y no podía hacer que mis labios se movieran, nada, ni la lengua, nada, nada. Y cuando por fin ya lo que fue mi boca como que despertó, grité y salió mi papá corriendo a mi cuarto y ahí ya me podía mover. Y fue horrible, sí. La única vez que me ha dado eso fue hace años. Eso fue hace años. Y de verdad no se lo deseo nada bien porque a mí me dio una sensación muy feita. Y cuando el señor papá de Andrea entró al cuarto, consiguió a Andrea girando su cuello. Subiendo por las paredes y vomitando, vomitando a diestra y siniestra. El exorcista no hizo mucho daño. No, yo no he sufrido parálisis del sueño. Yo lo que sufro es lo que te digo que me pasaba ya más de chamo que ahora. Y era entender que estaba soñando y no poder despertar. O sea, no poder salir del sueño. Creo que es como que a mucha gente le ha pasado. Es algo muy frecuente. Como también es frecuente la famosa sensación de caída que todo el mundo tiene. Ay, sí. Pero, ¿sabes qué? De un tiempo para acá yo ya no he tenido más ese sueño. Cuando era más niña, niña y adolescente, tenía más esos sueños de que soñabas que estabas cayendo y de repente saltabas un poquito en la cama, que te da como esa sensación de que sí, te caíste, pero por lo menos aterrizaste en tu colchoncito. Y, y la última vez que lo tuve fue cuando recién me habían mudado de mi casa. Yo vivía en un departamento, en unos edificios. Y pues nos mudamos a una casa. Y por esos primeros días en que nos habíamos mudado, yo soñaba que volvía al lugar donde vivía, al departamento, y subía hasta el piso donde vivíamos, que tampoco era tan alto el edificio, o sea, creo que vivíamos en el tercer piso, una cosa así. Y me asomaba por la ventana, que se supone tenía unos barrotes, pero de repente los barrotes ya no estaban y me caía. Y después, aterrizaba en mi cama. No, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que soñé eso, pero creo que puede haber sido ayer. Como yo no recuerdo. No, imagínate, yo tengo sueños que hace años que los soñé y sin embargo todavía los recuerdo. Porque digo, ¿qué mierda estaba pensando yo para soñar esto? Mira, ¿qué te iba a decir? Hay una teoría, ¿no? No es para nada científica, es una teoría más bien como que se va mucho más hacia el lado espiritual. Dicen que, bueno, si crees en las almas, pues quizás tiene mucho más sentido, ¿no? Y es que dicen que cuando uno sueña, tu alma sale un poco de ti, ¿no?
y por eso es que sueñas cada locura que pasa, porque tu alma anda por ahí penando tu alma. Y dicen que la sensación de caída es porque, digamos que, como que la conexión cuerpo-alma no está, o sea, como que no está del todo bien. Y por eso es que el coñazo, o sea, por eso es que la caída, por eso es como, ven acá que hay que resetear esto. Y entonces por eso sientes que estás cayendo y es porque como que tu alma regresa otra vez a tu cuerpo. Y te regresa de coñazo. Sí, hay muchos que lo asocian con eso de las almas o viajes, no sé si llamarlo así, viajes astrales, tipo que tu alma sale de tu cuerpo y empieza a viajar y por eso también hay veces en que visitas lugares en donde estuviste antes, también porque guardas esos recuerdos en tu subconsciente y, y bueno, dicen que tu alma va hasta allá y no sé qué. Eh, y también se debe mucho los sueños, o sea, este tipo de sueños también se debe mucho a en las situaciones que vivimos en el día a día. Yo asocio mucho también los sueños con una desaturación del cerebro, dependiendo de las situaciones que vivamos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hablo dormida y he sido sonámbula y a veces me siento en mi cama así de golpe y esas cosas las sé porque yo he dormido con mi hermana menor y ella me cuenta. Y las veces en que más hablo dormida son las veces en que estoy sometida a altos niveles de estrés, sobre todo estrés laboral. Y me pasaba cuando trabajaba en la radio, que tenía que estar en constante comunicación para conseguir los invitados de la licenciada para que salieran en su programa. Y recuerdo que Carlita una vez me contó que yo estaba durmiendo de lo más normal y ella estaba en su teléfono, ¿no? En su cama estaba viendo el teléfono. Senté de golpe en la cama y dije algo así como que tengo que llamar a no sé quién para el programa. Y Carla se me quedó viendo así como que no me dijo nada. O sea, ella por lo general no me dice nada porque, no sé, asocian como que despertar a una persona cuando está en ese estado como que es malo. Y que después me volví a acostar y ya está. Pero igual me pasaba cuando empecé a trabajar acá en Uruguay de cajera. Yo los primeros meses, incluso me pasó hace poco, yo me despertaba y me sentaba así en la cama y empezaba así como a buscar cosas en la cama y, y es horrible. Llegó un punto en que también me pasaba que me despertaba y era como que si los clientes vinieran a mi cuarto para que yo les cobrara y yo ya llegaba a un punto en que me parecía ridículo y me decía a mí misma, ¿qué coño la madre van a hacer unos clientes aquí en esta mierda? Váyanse para la verga. ¿Qué hacen en mi cuarto? ¿Qué hacen en mi cuarto? ¿Quién los invitó? No tengo bolsa plástica. Sí, no, mal. Pasa cédula para puntos, pero en mi caso ese tipo de sueños, sí, los tengo cuando tengo mucho estrés encima. No hablo dormido, creo. Eh, Ni tampoco soy sonámbulo, eso estoy seguro. Este, me da risa porque cuando estabas diciendo lo de que eres sonámbula a veces y que te despiertas y hablas, o sea, que te levantas y hablas y eso, y decías como, y eso lo sé, pensé que ibas a decir, porque puse una cámara y me grabé. No, no, no. Hago ahí tipo actividad paranormal. No, 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 porque bueno, yo he dormido con mi hermana y mi hermana siempre me dice, no porque hoy dijiste tal cosa, no porque hoy hiciste tal cosa. Yo, ay, qué horrible. Pero una sola vez recuerdo haber sido sonámbula, que fue que mi casa de allá en Venezuela es de 2 pisos y obviamente las habitaciones están en la parte de arriba. Y yo recuerdo haberme ido a mi cama y después amanecí acostada, o sea, con todo el torso, o sea, todo el pecho acostado sobre la mesa del comedor que quedaba abajo.
No sé cómo llegué ahí. Obviamente, pues bajando las escaleras y tal, pero no recuerdo si me comí algo, no recuerdo nada. Y lo peor de todo es que aunque yo tenga toda esta cuestión de que hablo dormida, de que me levanto dormida, de que a veces soy sonámbulo y todo este peo, yo, por lo general, mi sueño es muy pesado. O sea, tipo, puede estar lloviendo a cántaros y yo no me puedo enterar. Yo no me entero así, no hasta el día siguiente. O, por ejemplo, hubo una vez en mi casa allá en Venezuela, de madrugada, hubo un pequeño tiroteo, o sea, alguien disparó una bala en la madrugada y obviamente papá y mamá se despertaron, estaban todos con el alboroto de qué pasó, no sé qué, y yo no me enteré sino hasta el día siguiente que me dijeron, mira, echaron plomo y yo ni me enteré, yo, ah, verga, bueno. Digo que por lo menos mi sueño no es de interrumpirse tan fácilmente, porque sabes que sería chimbo que te despiertes por cualquier vaina. Yo también, yo creo que yo de chamo tenía el sueño muy pesado. Mira, la única vez que yo recuerdo, hablando de tipo sonámbulo, que era que estaba sonámbulo, estaba dormido, eh, que yo recuerdo de un episodio que yo no recuerdo lo que haya pasado, precisamente fue estábamos en una fiesta en el campo, nos fuimos mi familia, otra familia, estábamos todos en una fiesta en el campo. Y qué sé yo, a altas horas de la noche estaban todos que comer en el campo, no, hashtag no electricidad, estaban que sí con su guitarra, tocando, no sé qué más, todo demasiado bueno. Y yo me quedé dormido en uno de los muebles de la sala de donde estábamos. Y al siguiente día cuando me desperté, me desperté en uno de los colchones, en el cuarto donde dormía. Y mis amigos me dijeron que a mí, o sea, me despertaron, que yo caminé, o sea, que me levantaron, caminé hasta el cuarto y yo decía, ¿what? Yo decía, no, a mí me tengo que haber cargado. O sea, yo no caminé nunca en la vida. Pero era porque yo de niño sí tenía el sueño muy pesado. Es más, hay una historia en mi familia que tenía un cuñado que tenía de mascotas culebras. Es decir, él tenía de mascota una tragavenado en Venezuela, una boa constrictor para el resto de la humanidad. Y hubo una pero para mí, para nosotros eso era como natural, pues ya tanto tiempo conociéndolo ya era natural. Y un día se le escapó una. Ay, qué chévere. Qué chévere, exactamente. Y claro, él se da cuenta, empieza a buscarla por toda la casa y con mi hermana y no sé qué más. Y yo estaba dormido en mi cuarto muerto. E dice que ellos entraron a mi cuarto, movieron todo el cuarto. Se montaron encima de mi cama para revisar que si por saber la orillita de la cama, todo. Y yo no me moví en lo absoluto. Me enteré de todo eso al día siguiente. Entonces, ellos decían pues que nada, que mi sueño era muy pesado. Eso obviamente el tiempo y las depresiones me lo han quitado. Miércoles, qué horrible. O sea, yo no sé, capaz que tampoco me hubiese despertado, pero me cuentan eso de que se escapó una boa, una serpiente en el cuarto donde yo estaba durmiendo y no sé, los mato a todos. Pero después mencionas eso de que, claro, ya con el tiempo, actualmente tienes muchas dificultades para dormir, ¿no? Para conciliar el sueño. Y ahí es cuando entran los trastornos del sueño. Porque claro, también una de las cosas que he aprendido es que la mente siempre está en movimiento. Imagínate, en el día a día siempre está moviéndose, siempre está saltando de un pensamiento a otro, eh, que a veces no podemos controlarlo. Imagínate durante el sueño, que es básicamente una limpieza o el cerebro hace un proceso como de depuración de todo lo que pasó en el día, de todo, no sé, todo lo que sentiste, todo lo que pensaste, todo lo que te pasó. Trata de hacer una limpieza y en esa limpieza se licúan un montón de cosas y terminan en un sueño todo raro, que si, por ejemplo, que si te decía en un comentario, yo soñé que a un amigo le salieron tetas. Pero después entran los que son trastornos del sueño, que se dividen en dos, que son las disopnias, que se asocian más a las dificultades para este,
conciliar el sueño. O sea, de que si duermes 15 minutos nada más y después pasas toda la noche dando vueltas en la cama, y así, y después también están las parasomnias, que ya son conductas que no son normales que tengas durante el sueño. Como por ejemplo, está el sonambulismo. Dicen que también está, bueno, entra también lo que es la parálisis del sueño. Y, y bueno, de verdad que no está nada bueno. Las pesadillas también entran dentro de las parasomnias. Y había algo también que me llamó la atención, yo buscando, que incluso hay tipo apnea o dificultades respiratorias durante el sueño, que dicen que más que nada es para las personas que sufren de ronquidos. Recuerdo, es un sueño muy, muy vívido, que lo tuve muy chiquita también. Recuerdo que estaba tipo era una tormenta terrible y yo corría y está esta sensación de que sí la tengo mucho, de que cuando estoy corriendo en un sueño mis piernas son muy pesadas y cada paso que doy es así como en cámara lenta. Y a mi alrededor se estaba cayendo el mundo, literal. O sea, la tierra se abría, habían truenos, rayos, todo, todo, todo. Y yo me desperté muy agitada. O sea, me desperté fue con una respiración muy acelerada, estaba sudando. Y la verdad, solamente lo tuve ese sueño una vez, pero fue tan, ¿sabes? Lo sientes tan real que tú dices, ¿qué me está pasando? Y la verdad, no recuerdo por qué situaciones estaba pasando en ese momento, pero capaz que era una situación muy estresante, muy, muy abrumadora, y la reflejé a través de ese sueño. Yo, bueno, contigo aprendí que tengo disomnia, ¿qué te dice? Sí, que te cuesta conciliar el sueño. Exacto, entonces bueno, nada, ya tengo un nombre por fin a mi trastorno. Este, y lo otro que decías, que era ese sueño, sí, creo que son esos típicos sueños recurrentes que todos alguna vez hemos tenido, como el sueño que toca decir de cuando estás en el proceso del sueño, tú necesitas correr y las piernas no te dan. Ese es un típico sueño recurrente en los seres humanos. También me preguntaste antes de empezar a grabar que si alguna vez había soñado si se me caían los dientes. Lo he soñado solo una vez y lo recuerdo mucho, 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 precisamente por eso, porque fue de esos sueños que me parecieron muy, como que visualmente quizás fue muy, muy marcado, muy impactante exactamente. Y apenas desperté, o sea, desperté precisamente con la imagen en mi mente y creo que es uno de los pocos sueños que recuerdo y lo conté. Sí. Eso, viste que incluso hay libros el significado de los sueños y eso, incluso buscas en internet y te sale de millón cosas. Yo nunca he soñado eso de que se me caen los dientes, pero creo que lo asocian a algo así como que alguien se va a morir, ¿no? Sí, eso fue lo que me dijeron cuando se lo conté a mi mamá. Le dije, mamá, sueño que no, se me caen los dientes. Entonces mi mamá dice, ay, mi mamá también es muy creyente de todas esas cosas. Eso dicen que es muerte. Pero también, también depende mucho del significado. Dicen que si te dolió, que si, también la forma en cómo soñaste que se te cayeron. Yo recuerdo que no me dolió en el sueño, no me dolió que se me habían caído los dientes. Y también recuerdo que fue como que yo lo agarré y me lo quité yo mismo así como, se me cayó. Se me cayó. Como una pestaña, se me cayó la pestaña. Pero sí, todo tiene significado. Obviamente yo no conozco los significados de los sueños, pero obviamente alrededor del tema de soñar hay un montón de mitos y creencias. Como por ejemplo dicen que si sueñas algo malo, tienes que contarlo antes del mediodía, porque si no se cumple. Esa es una cosa muy extraña. Y si sueñas algo bueno, sí dicen, y si sueñas algo bueno, no lo cuentes, porque no se cumple. O sea, es como muy raro. Y entonces, nada, son cosas que la gente cree de los sueños, pues, como lo que acabas de decir de los dientes. Sí, no sabía que estaba ese mito de que si era algo malo lo tienes que contar antes del mediodía para que no se cumpla. Fíjate que yo he soñado tipo, una vez soñé que estaba cruzando una calle muy, muy peligrosa de cruzar allá en Venezuela y estaba cruzando con una amiga que o sea, es amiga mía, pero es más amiga de mi hermana mayor.
eh, estábamos cruzando y a ella la atropelló un auto. Y yo le conté ese sueño a mi papá y mi papá me dijo, no, si quieres cuéntale, pues no vaya a ser una premonición. Y después, ¿qué coño? Tengo que cargar con ese peso en la conciencia. No, 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 vamos a contarle. Y bueno, sí, se lo conté, güey. Yo así como que, bueno, mosca, mosca, ten cuidado, mira a los dos lados cuando vayas a cruzar la calle. Y después más nunca se la pasó, se la juntó con Andrea por si acaso. Digo, no, porque sin el sueño estamos juntas, entonces prefiero no juntarme contigo para no morir. Ay, no, no. Pero de verdad que igualmente habrán sueños que son muy tontos, ¿no? Pero habrán otros que tú profundizándolos, tú dices, em, por qué o qué raíz puede tener esto, ¿no? Em, por ejemplo, ese que te conté de la tormenta, de que todo se derrumbaba a mi alrededor, que me desperté así con esa sensación de angustia. Em, Ahorita no puedo saber cuál era la raíz porque de pana no recuerdo qué me pasaba en ese momento, pero podría ser que si hoy día, o sea, actualmente, si me pasa algo parecido, sería cuestión de revisarme y decir qué está pasando, qué está pasando por mi cabeza, este, cuáles son mis preocupaciones, trabajar en pro de que pueda, no sé, tratar de conciliar esas preocupaciones para que mi sueño no sea tan abrumador. La verdad que está muy difícil. Sí, bueno, el tema con el sueño es muy difícil. Yo te digo yo que tengo este problema que no puedo, me cuesta dormir. Sí, Entonces, te cuesta dormir y no dejas a los demás dormir para meterlos en un grupo de videollamadas con gente que no conoce. no, primero, no, vamos a aclarar este asuntito. No, la gente con la que yo tengo esas videollamadas son gente como yo que duerme muy tarde. Ya fue. Por eso es. Pero no, me cuesta mucho dormir el sueño, conciliar el sueño. O hay días, por ejemplo, ayer tenía mucho sueño, me acuerdo, tenía demasiado sueño. Que cuando tengo mucho sueño aprovecho porque digo, es el momento, porque sé que voy a tocar la cama y me voy a morir. Entonces, morir figurativamente hablando, ¿no? Y entonces digo, bueno, tenía mucho sueño, pero justo ayer en esta videollamada estaba ayudando a una amiga a diseñar unas cosas. Y entonces dije, tengo mucho sueño, tengo poco por ciento de batería, pero dale, te voy ayudando hasta que ya yo no aguante más y te diga, mira, ya lo dejamos para mañana. Y entonces estábamos en eso y listo, dije, perfecto, me morí de sueño, todo chévere. Ah, pues a mitad de madrugada me he despertado sin una gota de sueño. Y dije, no, ¿por qué? Entonces, bueno, son cosas que le pasan a Elisa. ¿Cómo fue que dijiste? Disomnia. Disomnia, lo voy a buscar porque, o sea, yo nunca he buscado, o sea, nunca he buscado nada con respecto al trastorno del sueño porque es como ese típico de cosas que te dice, bueno, supongo que tengo algún trastorno del sueño, pero no sabía cuál era. Y ya que me lo dije, puedo buscarlo y puedo averiguar un poco más y saber cómo carajo acabar con él. O lidiar con él, que es el asunto, porque hay mucha gente que cree que este tipo de cosas se pueden cambiar y no es que se pueden cambiar, pero Pero tú sabes lo que es bueno para eso. una... menos, menos mal, menos mal que las personas que están escuchando esto no vieron el gesto que hice. No, un porrito y mana. No, un tecito de manzanilla, vale, que dicen que es bueno para dormir. Manzanilla con limón. Ojo, la gente dice que lo del porro, sin entrar en debate, dicen que sí es muy bueno, es efectivo para dormir. Y lo del tema de manzanilla lo he usado, o sea, lo he probado y no, no me genera nada. Igual me dijeron recientemente que hiciera té de lechuga, me lo hice y, ¿sabes? Sí, sabe un poco desagradable, pero sinceramente ese día que lo hice, como a los 10 minutos, me dio sueño. Entonces dije, puede que sí funcione. Igual tengo que probarlo, o sea, tengo que probar muchas cosas. Igual sí sé que, por ejemplo, algo que me funciona muchísimo es escuchar música. O sea, dormir escuchando música me funciona muchísimo. Sí, pero obviamente música instrumental.
No, no, cualquier tipo de música. Sí. Cualquiera. Ay, no, yo no pudiera, ¿no? Primero porque me molestan los audífonos en los oídos, o sea, a mí me gusta dormir de lado, normalmente duermo de lado y obviamente me molestan los audífonos. Y segundo, me muevo demasiado cuando duermo, así que me los quitaría todos, me sacaría los audífonos. O escuchar algunos podcasts. Y no es porque el podcast sea aburrido, sino porque obviamente estoy cansado, tengo sueño, y entonces escuchar a alguien hablándome nada más, hace que me duerma. Yo estoy viendo que a mí me pasa lo contrario, porque, por ejemplo, esta semana, lo que fue domingo, lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, parte del jueves, mi sueño fue terrible. O sea, el domingo, o sea, la madrugada del lunes, la noche del domingo soñé horrible, que soñé con muertos, o sea, una pila de gente muerta, y no sé qué. Eh, horrible. Y me despertaba así en la noche sin sueño y me costaba conciliar el sueño también, o sea, hacer que me viniera el sueño, porque tenía muchas cosas que hacer. O sea, cuando tengo muchas actividades en la cabeza, muchas cosas en la cabeza. Por ejemplo, estaba pensando en el podcast, en qué íbamos a hablar del podcast, cómo lo íbamos a hacer, que tenía que editarlo, que quiero dibujar, que tengo que sacar tiempo para dibujar, que tengo que hacer esto, que tengo que salir, qué tal. Entonces, todas esas cosas como que mi cerebro siempre estaba maquinando y llegaba un momento en la noche que yo tenía que hacer como el meme de ¡cállate! Decirle a mi cerebro ¡cállate! A mí me pasa, o sea, me pasa con mucha frecuencia eso, las angustias, cada vez que estoy como en esos puntos donde tengo que hacer algo o tomar alguna decisión o sí, o sea, como estoy a punto de hacer algo que tengo pensado, entonces justo esta semana obviamente mi sueño va a ser peor que nunca, porque estoy pensando mucho en, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Estaba pensando, viste, que yo sobrepienso, solo que sobrepienso cuando duermo. Estás, estás sobrepensando, sí. Igual, ¿sabes que también la gente yo supongo que yo voy a llegar a un momento de esa edad, que, que se tiene que parar, a juro, 3 veces en la noche por orinar, mientras está durmiendo? ¿Tú crees que yo con este trastorno de sueño que tengo? Tengo una orinar y me voy a parar. Yo espero hasta que amanezca. No, yo no. Sí, sí. A mí también me pasa, o sea, a menos de que yo diga, no aguanto más, ahí me paro. Pero si es que una ganita ahí para orinar, para echar una miadita así, que, que- no, por favor, que ladilla, pana. Yo lo digo, o sea, tal cual como tú dices, o sea, tengo que estar reventándome que si sigo durmiendo me voy en la cama, como para yo decir, bueno, si me tengo que despertar, allá al baño. Pero tú crees que yo con un sueño tan pesado y tan complicado que tengo, me voy a estar parando a orinar. Ya con el chico me paré, ya se me fue el sueño. Entonces, cuando me voy a volver a acostar, otra vez pasar por el proceso de intentar conciliar el sueño. No, papi, no, déjeme quieta. Hasta el siguiente día. Yo me despierto en la mañana y voy al baño. Exacto. Aguante, aguante. Ay, la pobre vejiga está hinchada. No. Pero igual, no sé cómo hace la gente o sea, no sé cómo hace la gente que se puede parar, ir al baño, porque es pararte, ir al baño, hacer todo el proceso del baño y después regresar otra vez a tu. No sé, yo son mis héroes, no sé cómo hacen para volver a dormir. Ah, yo quisiera tener el sueño de mi mamá, de que no se levanta nada nunca. Ni que sueña. Aunque a veces hay sueños que son bastante lindos. Pero los recuerdas, porque eso también es otra cosa, que a veces nos recuerdan mucho los sueños traumáticos, pero no los sueños ligeros. O sea, los sueños lindos es muy difícil de recordar. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo este sueño que te decía que soñé que a un amigo le salieron tetas. Pero o sea, no lo recuerdo porque, o sea, lo recuerdo porque fue raro, pero también lo recuerdo porque fue tipo, en esos días yo estaba hablando con él y él recién se había ido de Venezuela y teníamos una amistad muy linda, muy fuerte, la tenemos todavía. Y era como que lo extrañaba, ¿no? Y entonces en ese sueño yo soñé que nos volvíamos a encontrar y no sé qué, y que nos abrazábamos y eso.
Y ahí era cuando me daba cuenta de que el tipo tenía tetas. Y así, uy, tenía tetas más grandes que las mías. Y yo, ¿qué le pasa? Pero obviamente lo recuerdo por eso de que era porque lo extrañaba. Tuve ese sueño porque extrañaba a esa persona. Y bueno, después escapó ese plus que ni puta idea de por qué soñé que tenía tetas. Pero bueno. Bueno, como yo conozco a la persona, quizás era una premonición. Chiste interno, chiste interno. No creo, no creo. Pero bueno, está bien, está bien. Bueno, amiguito, hasta acá llegó este episodio, un poquito más light, porque yo te había dicho por WhatsApp que sentía que estábamos siendo muy densos, o no muy densos, muy, sí, un poquito, estábamos siendo un poquito intensos, entonces como que para bajarle un poquito al volumen, ¿no? Pero está chévere igual, o sea, está bueno también que a través de los sueños nos demos cuenta de que reflejamos ciertas preocupaciones que tenemos y que pueden ser como que un punto de, de, de inicio para evaluarnos un poquito. Sí, igual lo que hemos venido diciendo en todos los episodios, en el caso de los sueños, o sea, o en el caso del dormir, que tan bien o que tan mal duermas, es un reflejo inmediato de tu vida. Eh, y por eso también es muy importante prestarle atención a esto. Hay gente que no le toma mucha importancia, pero sí, efectivamente, eh, tu forma de dormir, el cambio, cualquier cambio que haya en tu rutina, porque es decir, si tú eres una persona que duermes perfectamente tus 8, 20 horas, y de repente llega un punto de tu vida donde eso cambia, obviamente, algo está pasando en tu vida diaria que está haciendo que eso cambie. Igual también lo que comes, muchas cosas de lo que tú comes se reflejan en lo que sueñas o en la forma en que sueñas o en tu dormir. Por eso todo es muy importante y qué bueno que lo digas porque precisamente, si bien hicimos un episodio bastante light en comparación con lo que veníamos haciendo, tuvimos la oportunidad de hacernos muchos chistes y hablar un poco por encimita. Es bueno cerrar de esta forma donde decimos que efectivamente es otro modo más de revisarnos y de ver qué tan saturados estamos. Exactamente. Y que de forma natural el cerebro, o sea, como nuestro cuerpo es muy sabio y ténganlo siempre presente, de forma natural, ya cuando el cerebro ve y dice, esta tipa está loca, no puede más con tanta saturación, con tanto sobreesfuerzo, voy a hacer esto para tratar de bajar los niveles. Entonces ya cuando nuestro cerebro, bello, hermoso y precioso, nos manda esa señal, nosotros tenemos que reaccionar a ello y decir, epa, acá está pasando algo, tengo que intentar ayudarme para que estas cosas dejen de pasarme. Así que bueno, el episodio light, no tan light, termina aquí, amiguitos. Recuerden que nos pueden regalar un pulgarcito hacia arriba si nos están escuchando en YouTube. Y también pueden compartir con todos sus amigos hermosos este episodio. Recuerden que estamos en Spotify, Anchor, en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, como Saturados Podcast, y que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram como @InesARTX y @Eleiser Suárez, mi invitado perenne. Gracias, Andrea. Gracias a toda la gente que nos sintoniza, que nos escucha. Como siempre digo, es un gusto hablar contigo y es un gusto a que nos escuche cada vez que tiene la oportunidad de compartirlo. Por eso siempre es genial porque no solamente hacemos esto con la intención de disfrutar la conversación que entre ellos tenemos toda la semana, sino también para compartir nuestra experiencia con la gente que nos escucha. Siempre es bonito cuando nos llega algún comentario, alguna respuesta. A que nos agrada, obviamente. Sí, y también es para cumplir nuestro sueño, que no es un sueño frustrado, pero es un sueño que está en stand-by, como lo es la locución. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta, me encanta. Y a mí me encanta más que Andrea. Estúpido. Bueno, nos vemos, bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión. Sí, nos veremos el día que Andrea logre resolver su problema de la cámara, pero ahí vamos encaminados, señores. Ahí va, poquito a poquito. Chao.